La ira de Dios se desata con fuerza sobre los creyentes pecadores. ¿Qué sucede con los impíos? ¿Puede ser Jehová más cruel con aquellos que creen en otro Dios o reniegan de su poder? El pecado es, según los estudiosos, una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. ¿Qué castigos mortales han sufrido los que se animaron a pecar? El pecado es en lo que no está permitido dentro del decálogo de lo que es la religión. Los pecados capitales no vienen en la Biblia. Desde luego que la ira es uno de los pecados, y la Iglesia los llamamos pecados capitales, es decir, un pecado que puede engendrar otros. Y Dios nos pide pues deshacernos de todo tipo de pecado, incluida la ira. Los más importantes eran los que nacen en el cuerpo y requieren el cuerpo para pecar. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. La ira es cuando no controlas el enojo. Es un grado máximo de rabia, de enojo, que puede llevarte a hacer cosas irracionales, sin control, de las cuales después te puedas arrepentir. El mensaje de la Biblia es que los hombres deben deshacerse de la ira, pero para algunos especialistas en religión, esto no se predica con el ejemplo desde el libro sagrado. ¿Existen pasajes bíblicos en los que la ira de Dios causa catástrofes para la humanidad? Para muchos investigadores, la Biblia enseña a amar, para otros, a temer. Si se cree que hay una legitimidad en estar enojados cuando hay discriminación, cuando hay injusticia social, cuando nadie ayuda al pobre, cuando hay todo un sistema social que genera más pobres, entonces en la Biblia se aparece como una ira legítima, lícita. ¿Qué conducta lleva al hombre al camino del infierno? Una de las historias más conocidas de la Biblia, la de Lázaro, pareciera acercar una respuesta. En Juan 3:36, Jesús dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un hombre rico que permanentemente está en banquetes, que vive en la opulencia, y a los pies de su mesa hay un pobre que es llamado Lázaro. Lázaro desea que al menos las migajas de la mesa del Señor caigan para él poder alimentarse, pero ni siquiera las migajas caen, y mientras los perritos están lamiendo las llagas que tiene él en su cuerpo. Los dos mueren, y Lázaro va al cielo, y es una representación muy bonita porque dice que va al seno de Abraham, mientras que el rico va al infierno, ve a Lázaro y él se está quemando en el fuego, y dice que por favor le permita a Lázaro ir y por lo menos darle de beber. Le dice a Abraham: permítale a Lázaro que vaya y hable con mis hermanos para que no hagan lo mismo. Abraham le dice que no, que allá tienen a Moisés y tienen a los profetas, y si no le escuchan, pues no le van a escuchar a nadie. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Las Escrituras demuestran la ira de Dios, y según la teología, esa ira no se considera un pecado. Pero, ¿por qué algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el del Nuevo Testamento es un Dios de amor? En la Biblia hay historias de crímenes, historias terribles, de asesinatos y de masacres. De esas historias más truculentas y violentas encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús habla de un Dios amoroso, incondicional. Esta imagen se contrapone con la apocalíptica, clarísimo, con todos los mensajes de la ira, de la cólera y de la venganza de Dios. El Dios bíblico no es solamente un Dios de amor. Dios entiende que a veces tiene que actuar con rigurosidad. La Biblia, en ese sentido, ya un Dios que no es todo bondad en absoluto. Por lo menos no lo demuestra en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde pide sacrificios de hijos, donde hay que someterse permanentemente, donde hay que arrodillarse para hablarle, ¿no? ¿Qué es esto, digamos? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Si es todo bondad. Pero si Dios es uno solo,
Porque entre las páginas de la Biblia existen tantas diferencias entre el iracundo Dios del Antiguo Testamento y el benévolo Dios del Nuevo Testamento. El cristianismo posterior, cuando quiso argumentar por qué era bueno sufrir, extrajo del Antiguo Testamento todos los textos en donde fuera bueno sufrir, y le llamaron el siervo sufriente de Yahvé, para equiparar el sufrimiento de Jesús a aquello del Antiguo Testamento. Hay una transición entre somos los buenos, ahora somos los malos que requieren penitencia. En el Antiguo Testamento, la necesidad de establecer un Estado, una comunidad, les obliga a tener reglas muy claras. Reglas que parecerían drásticas, intolerantes, pero que en realidad son reglas que lo que hacen es contrarrestar violencias peores en la medida en que no se ejecutara lo que se estaba pidiendo en ese momento. En nombre de Dios se han hecho los más grandes crímenes y han sido perdonados por ese mismo Dios que ha justificado sus crímenes, mas no sus criminales. Porque quien lo hizo tiene que pagar, y él le da la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente, que si alguien mató, el que a hierro mata, a hierro muere. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El ojo por ojo, diente por diente es una de las frases peor entendidas en la historia del pensamiento humano. Lo que dice el Talmud es compensación. Lo que este principio plantea es que cuando una persona causa un daño, un sufrimiento, tiene que compensar en una forma equivalente a la víctima. ¿Cuáles son las diferencias que encuentran algunos especialistas entre el Dios del Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Pueden estar estos castigos directamente relacionados con no adorar su figura? El Dios del Antiguo Testamento está más preocupado por la justicia, por lo tanto, si tiene que obrar de forma violenta lo hace para hacer justicia. El Dios del Nuevo Testamento está más preocupado por el amor y por lo tanto no incurre en ese tipo de acciones. Hay que recordar que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, Jesús no contesta con ninguno de los 10 mandamientos, menciona 2 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero no entre los 10, y es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? No juzgues, porque como juzgues, serás juzgado. En el Antiguo Testamento se encuentran otros hechos que desataron la ira de Dios. En el Éxodo la voluntad de Dios avanza y se manifiesta en 10 plagas que atormentan al pueblo egipcio. El relato sobre las plagas lo encontramos justamente en lo que conocemos como el libro de Éxodo, o también conocido como el segundo libro de Moisés. Es una lucha de dos voluntades. La voluntad del faraón, que representa el poder del paganismo, y por otra parte Moisés es el profeta de Dios, es un Dios liberador, es un Dios que se opone a la deificación de los gobernantes, y en esa lucha vemos que las plagas juegan un lugar, porque la función de las plagas es quebrar la voluntad del faraón para que deje salir al pueblo de la esclavitud. ¿Qué hechos señalan los especialistas como origen de la ira de Dios? ¿Cuál fue la misión de Moisés? ¿Fueron las 10 plagas de Egipto los crímenes más injustos y crueles de las Santas Escrituras? ¿Por qué la ira de Dios terminó con la vida de tantos inocentes? ¿Están, como muchos afirman, las páginas de la Biblia manchadas de sangre?